Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel: Matriz Cuenca, Casa Administrativa, Miracielos, Posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes: Azogues y Matas. Extensiones: Cañar y La Troncal. Centros de apoyo: Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área del seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Es un honor dar paso a nuestra primera expositora, la doctora Fernanda Caterina Zacoto Figueroa, odontóloga, Universidad de Cuenca, Premio Benigno Malo con el mejor promedio sobresaliente de la carrera de odontología. Especialista en endodoncia, Universidad de Concepción, Chile. Premio Profesor Emérito Dr. Juan Hugo Gutiérrez, Magíster en Ciencias Odontológicas, mención en Microbiología, Universidad de Concepción, Chile. Docente de pregrado en la carrera de odontología de la Universidad Católica de Cuenca, quien expondrá el tema patología pulpar desde la clínica a la microbiología. Bienvenida, doctora. Le damos paso a su intervención. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al Departamento de Vinculación con la Sociedad de la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca y también al Centro de Educación Continua. El día de hoy les voy a presentar el tema patología pulpar desde la clínica a la parte microbiológica. Soy endodoncista de profesión y también he realizado mis estudios en el área de microbiología y desde ese punto de vista les voy a presentar cuál es la relación que se presenta en estas dos áreas. La patología pulpar sabemos que es una respuesta que presenta la pulpa ante un irritante. La pulpa es un tejido conectivo altamente vascularizado que tiene varias funciones dentro de los tejidos dentarios. Al nosotros tener un agente irritante que estimule a la pulpa, esta va a poder responder de diferentes formas. Va a poder adaptarse o va a poder generar una patología por este proceso de no adaptación que presenta. En el proceso de patología pulpar nosotros debemos conocer y entender que se dan algunos pasos que van a partir desde la etiología, el conocer cuál es la causa de ese proceso patológico en la pulpa dental, cómo se da este proceso de patogenia o el desarrollo de la enfermedad o de la patología pulpar y cómo se muestra o se manifiesta esta patología. La pulpa dental, al ser un tejido conectivo, está encerrado en un espacio que no es expansible.
un espacio duro, rígido, que no permite que ante un estímulo, ante un irritante, pueda responder como con un proceso normal que se muestre en el resto de otros tejidos conjuntivos, como es el edema. No es algo evidente o no es algo que nosotros podemos verlo, sino que más bien presenta ciertas características o síntomas que nos evidencian que está pasando por este proceso. En condiciones normales, nosotros vamos a ver que la pulpa se va a encontrar en un espacio que está aislado, está estéril. Esto se da, ¿por qué? Porque está protegido hacia la parte coronal por el esmalte y hacia la parte radicular por el cemento. Estos van a formar o van a determinar una estructura que permite mantener la esterilidad dentro de este espacio pulpar que está ocupado por la cámara, ocupado tanto en la cámara como en los conductos radiculares por el tejido pulpar. Ahora, si nosotros bien sabemos que tenemos un mecanismo de protección rígido que cubre, que protege la pulpa dental, ¿cómo es o cómo pasa que el irritante llega hacia la pulpa dental? Uno de los principales irritantes asociados a la patología pulpar y en general a la patología endodóntica son los microorganismos. Estos microorganismos no se permiten visualizar a simple vista, sino se tienen que utilizar técnicas para visualizarlos. Cuando este irritante llega a la zona de la cámara pulpar o a la zona de los conductos radiculares hacia el tejido pulpar, lo va a hacer por varias vías, ¿ya? ¿Qué vías va a usar este microorganismo, que lo vamos a utilizar como ejemplo durante toda la presentación? ¿Cómo llega este microorganismo, este irritante, hacia la pulpa dental para producir la patología pulpar? Lo va a hacer a través de fisuras o grietas que se presenten en la cámara, perdón, en la corona, pues procedimientos restaurativos traumáticos que se den igual en la corona, a través de los túbulos dentinarios expuestos a nivel cervical. Nosotros debemos recordar que hay una morfología a nivel cervical en la relación el esmalte y el cemento, que incluso en algunos casos podría dejar expuestos túbulos dentinarios, los cuales estarían en comunicación directa con la biopelícula subgingival. A través también del contacto con la saliva, que tengamos pérdida estructural coronaria, que la pulpa entre en contacto con la saliva o que nosotros tengamos pérdida a nivel del cemento, este cemento deja expuesto la dentina y permite este contacto con la saliva y el medio oral como tal. Y a través de los túbulos dentinarios, que son uno de los accesos principales que permiten el ingreso de este irritante, de estos microorganismos hacia la pulpa dental. ¿De qué va a depender o cómo van a actuar estos microorganismos? Tienen características importantes que son la patogenicidad, que es la capacidad que tiene este microorganismo para causar la enfermedad. La virulencia, que nos va a indicar el grado de patogenicidad, qué tan dañino es para poder generar una enfermedad. Y los factores de virulencia, que son todas esas características que le permiten al microorganismo, a este irritante, generar la enfermedad, como los productos microbianos que produzca, componentes estructurales que tenga y que puedan actuar como un agente irritante para la pulpa, e incluso estrategias que contribuyen a la patogenicidad, como por ejemplo la capacidad que tienen estos microorganismos para sobrevivir y convivir en una biopelícula. Si nosotros entendemos el tema de los microorganismos, el microorganismo no es un microorganismo el que me genera la patología pulpar. Nosotros vamos a estar hablando de que tenemos una biopelícula, una comunidad bacteriana o microbiana que vive en conjunto y que se desarrolla en esta biopelícula que es capaz de producir la enfermedad o la patología pulpar. Cuando yo me refiero a microorganismos, hablo de esta comunidad microbiana que está desarrollándose para generar la patología pulpar. En los inicios se creía que muchas de las enfermedades eran causadas por un microorganismo. En la actualidad se sabe, gracias a los avances tecnológicos, a las técnicas de estudio, de identificación, que se habla de comunidades microbianas que son capaces de generar una enfermedad. Ahora, ¿cuál es la relación de esta parte microbiológica con la clínica a nivel endodóntico? Vamos a ver ahora algunos casos. Yo voy a presentarles ahora una paciente de sexo femenino de 17 años
que es una paciente ASA 1, se presentó a la consulta con un dolor intenso a estímulos fríos y el calor, además de ácidos, en la pieza 3.6, que al retirar los estímulos, la paciente refiere que cesaba el dolor. Al examen clínico, a los test de sensibilidad, se encuentra una respuesta aumentada, pero que es igual al retirar sea el frío o el calor. A nivel radiográfico, nosotros vamos a ver que esta pieza, la pieza 3.6, presenta una restauración oclusal si vemos que tiene una cercanía a la cámara pulpar. Ahora, nosotros, ¿cómo definimos qué patología es? Ya sabemos nosotros que desde la parte clínica, ciertos signos y síntomas nos pueden indicar o nos pueden referir hacia un diagnóstico. En este caso, nosotros tenemos un dolor intenso a estímulos fríos, pero que cesa al retirar el estímulo. E igual vemos la presencia de esta restauración cercana a cámara pulpar, con lo que podríamos ya hacer un prediagnóstico, un diagnóstico presuntivo de una pulpitis reversible. Que si entendemos la pulpitis reversible va a ser la inflamación pulpar, pero que en la cual la pulpa tiene esta capacidad todavía de repararse. ¿Qué causas tiene generalmente? Caries profunda, exposición de los túbulos dentinarios, tallados agresivos igual que van a desecar y exponer túbulos dentinarios e incluso operatorias iatrogénicas. ¿Cómo se desarrolla la pulpitis reversible? Si bien yo tuviera una caries profunda, todos sabemos que igual la caries tiene un componente microbiológico. ¿Qué pasa con estos microorganismos? Estos microorganismos van a hacer que se liberen mediadores químicos inflamatorios como leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, que van a comenzar un proceso inflamatorio. ¿Ya? ¿En qué es lo esencial aquí para entender el proceso inflamatorio pulpar? En el hecho, como les dije, que la pulpa, el tejido pulpar se encuentra en una cavidad no extensible, no se extiende, no se hace más grande. Por ende, así la pulpa como tejido conjuntivo aumente de tamaño por el proceso inflamatorio, presente edema, presente aumento de la permeabilidad vascular, no va a poder extenderse a todo su esplendor, digamos así, porque está en esta cavidad cerrada, lo cual genera la sintomatología. Dentro de los síntomas de cómo se va a manifestar esto está ese dolor intenso a los estímulos que desencadenan esta respuesta, como el frío, el calor, el roce, alimentos ácidos, pero que al momento de retirarlos va a cesar. E incluso va a presentarse casos en los que se presente sin síntomas, ¿ya? Sino que sea más bien un tema que nosotros veamos como un hallazgo clínico y que la pulpa tenía una inflamación, pero de tipo reversible. Ahora vamos a ver un paciente igual de sexo femenino que tiene 72 años, es igual ASA 1 y ella se presentó a la consulta porque sentía molestia en una muela. ¿Qué pasaba aquí? La pieza 3.6, esta de aquí se hizo una restauración hace 2 años. La paciente se le desalojó, se le cayó la restauración y se volvió a restaurar nuevamente hace un año. Pero desde hace 6 meses presenta dolor al frío y al calor. La paciente además refería que ya el dolor no le dejaba estar tranquila porque por esa molestia venía a la consulta. Entonces, al examen clínico vimos que los test de sensibilidad estaban aumentados y se mantenían un tiempo posterior a retirarse el estímulo. Aquí ya podríamos hablar de un diagnóstico presuntivo de una pulpitis irreversible sintomática, en la cual, ¿qué pasa aquí? La pulpa ya no tiene una capacidad para repararse, ya hay una patología establecida como tal. La pulpa perdió su capacidad reparativa y ya está iniciado un proceso el cual, si no es tratado, puede seguir avanzando a las siguientes fases. ¿Qué causas tiene aquí? Vamos a ver, por ejemplo, una caries profunda no tratada, una lesión que tenga persistencia bacteriana o una pulpitis reversible que igual no fue tratada. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, los microorganismos que pasaron ya no fueron tomados en cuenta en el caso, por ejemplo, de una pulpitis reversible, siguen manteniéndose, siguen liberándose continuamente estos mediadores químicos que van a aumentar la permeabilidad vascular, pero a su vez van a disminuir las proteínas plasmáticas, con lo que hay un cambio en la presión osmótica. Eso hace que se haga muy evidente un edema intrapulpar y una éstasis venosa. Esta éstasis venosa lo que hace es hacer que migren muchas de las células blancas o células de defensa del interior de los vasos sanguíneos hacia el exterior para ir hacia la zona de daño. Con lo cual, si salen más células blancas, se sigue
alarmando al resto del sistema inmune para que siga teniendo una respuesta. Entonces se mantiene esta respuesta inflamatoria mientras se mantenga la causa. Los síntomas van a ser un dolor intenso, espontáneo, continuo y constante. Generalmente muchos de los pacientes refieren que este dolor va a aumentar en posición de cúbito en las noches. En este otro caso vamos a ver una paciente igual de sexo femenino, coincidencia han sido solo mujeres hoy, de 62 años, que es ASA2, tiene hipertensión y diabetes, y ella se presentó a la consulta porque quería arreglarse los dientes. La pieza 3.7 al examen radiográfico encontramos que tenía una lesión cariosa. La paciente realmente al momento de la consulta nunca dijo, sabe que me duele el diente, tengo una cavidad ahí. Nunca le tomó en cuenta ese diente. Los dientes que ella quería arreglarse eran los del sector anterior. En el examen clínico y radiográfico igual se corroboró que había una caries profunda y al examen clínico el test de sensibilidad sí tuvo respuesta aumentada. En este caso, podríamos hacer un diagnóstico presuntivo de pulpitis irreversible asintomática, en la cual igual la pulpa ya no tiene esa capacidad para repararse. Generalmente se da, ¿por qué? Porque hay una comunicación de la pulpa con sea cavidad cariosa o incluso de la pulpa directamente con la cavidad oral. Aquí los mediadores, igual, los microorganismos siguen liberando estos mediadores químicos que van a elevar igual y van a aumentar la permeabilidad vascular. Muchas de las veces, cuando son pulpitis en cavidades abiertas, es decir, que se comunican con el medio oral, hay esa disminución de la presión intrapulpar, con lo que no hay una sintomatología. Pero puede presentar ante un estímulo, sin embargo, ante un estímulo, si es que yo en la consulta le coloco frío, le coloco calor, podría tener respuesta, ¿ya? Y esto se da, ¿por qué? Porque ya hay un efecto de degradación parcial de la pulpa dental. En este otro caso vamos a ver un paciente de sexo masculino de 35 años, es ASA1, aquí presenta la pieza 2.2, hace un año más o menos aproximadamente comenzó a cambiar de color. Nunca presentó molestias o dolor, sino simplemente tenía el inconveniente de que cambió de color la pieza. Al examen clínico, los test de sensibilidad no tuvimos respuesta y lo que teníamos era la tinción dentaria a nivel coronal, con lo que podemos dar un diagnóstico presuntivo de una necrosis pulpar. Cuando hablamos de necrosis pulpar, hablamos de que ya hay una descomposición del tejido pulpar, sea séptica o no, pero ya hay una descomposición de los componentes del tejido pulpar. Generalmente son causados, ¿por qué? Por una pulpitis irreversible no tratada o por un trauma dental. Entonces ahí tenemos los casos séptico o no séptico, ¿sí? En este caso, los microorganismos igual inician por un proceso en el cual liberan mediadores químicos que van a establecer el proceso inflamatorio en primera instancia. Pero ¿qué pasa aquí? Comenzamos a tener no solamente las células de defensa luchando, tenemos células ya muertas de células bacterianas o microorganismos muertos, tejido ya degradado, y eso vuelve a esta zona un medio anaerobio, en donde hay una actividad proteolítica y colágenolítica, es decir, comienza a generarse un medio de destrucción de todo el componente orgánico que tiene la pulpa dental. Generalmente es asintomático, pero puede estar asociado a una afección periapical, con lo que podrían muchas de las veces haber o existir síntomas que sean signos periapicales, más no pulpares de sintomatología. Y eso hay que distinguir en la necrosis pulpar. Ahora, si bien ya les hemos visto con ustedes este tema de qué es la patología pulpar, nosotros tenemos las pulpitis reversibles, irreversibles, sintomática y la necrosis pulpar. Y el punto central para mí aquí es la acción de los microorganismos como irritante que llega a la pulpa dental. ¿Cómo es irritante? Llega a través de las vías que les mencioné, sean túbulos dentinarios, fisuras, fracturas, exposiciones también de la pulpa hacia el medio, la cavidad oral. Ahora, ¿cómo sabemos qué microorganismos podrían llegar a esta zona?
Nosotros debemos saber que en condiciones normales, igual, nuestra cavidad oral, el microbioma oral, tiene alrededor de 700 taxones o bacterias que están incluidos en 13 filos. Aquí les puse una imagen al ladito donde podemos ver que yo tengo 13 filos que tienen alrededor de 700 taxones bacterianos. No estoy hablando aquí ni de hongos, ni de virus, ni de protozoos, estoy hablando solamente de bacterias. Dentro de estos tenemos los firmicutes, proteobacterias, actinobacterias, bacteroidetes y fusobacterias. Para muchos de estos nombres no están muy relacionados, pero para que me entiendan, por ejemplo, dentro yo de, de estos filos, dentro de los proteobacterias, por ejemplo, tengo las pseudomonas. Entonces, son grupos o especies que igual se encuentran con bastante frecuencia en la enfermedad, en la patología pulpar. Ahora, hay muchos estudios que han tratado de comprender este microbioma o esta microbiota de la cavidad bucal y se ha comenzado a ver que varias o cada una de las zonas de la cavidad bucal tienen diferentes composiciones microbianas. Por ejemplo, en este estudio de Cruz Quintana y colaboradores nos indica que tomaron varios artículos, hicieron una revisión de varios artículos en los cuales ellos encontraron que las muestras eran tomadas de distintos sitios, como por ejemplo saliva, superficie dentaria, mucosa bucal, surco gingival, la lengua, los mismos conductos radiculares, de prótesis o implantes dentarios. Y el microbioma o el ecosistema de cada uno de ellos era diferente. De ahí nosotros tenemos que entender la variabilidad que existe en las biopelículas que se forman en la cavidad oral. Entender el hecho de que no por ley, si es que mi mami y mi hermano tienen Enterococcus fecalis en boca, yo voy a tener Enterococcus fecalis en boca. Va a variar, va a haber similitudes, así como va a haber diferencias. Y esto es importante entender porque el hecho es que el problema es que los grandes países, los que pueden investigar, los países que le apuestan mucho a la investigación, tienen sus bases de datos donde dicen, a ver, el microbioma oral de los pacientes que están en Reino Unido es de este. El microbioma oral de pacientes que están en Chile es este. Pero nosotros, lastimosamente, en Ecuador no contamos con esta base de datos para decirnos qué microorganismos nosotros tenemos en cavidad oral. Nosotros como ecuatorianos, a ver, aquí en Cuenca, Ecuador, se detectó que los pacientes cuencanos tienen más Enterococcus fecalis. No hay ese registro. Y eso es importante desde el punto de vista endodóntico. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que el microbioma en la patología pulpar puede presentar una sucesión microbiana. ¿Qué es esto de la sucesión microbiana? Que igual en la variación que va a existir, igual de un proceso patológico, por ejemplo, reversible hacia un irreversible, va a haber un cambio en el hábitat, el cual también va a hacer que cambie la composición de esos microorganismos que están ahí. Entonces, por ende, si yo inicié con una pulpitis reversible, pude haber iniciado con un tipo de microorganismos. Si ya avancé hacia la pulpitis irreversible, comienza a cambiar mi hábitat, mi ambiente, los nutrientes que tengo disponibles, comienza a cambiar los microorganismos de esa zona. Y eso hace que nosotros veamos o tengamos esta variación en la microbiología endodóntica. En un inicio, unas pulpitis reversibles, nosotros vamos a ver en gran cantidad bacterias gram positivas, anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir? Que son microorganismos facultativos, se refiere al hecho de que pueden vivir de diferentes, o su metabolismo puede variar de acuerdo a su conveniencia. Pueden depender del oxígeno, como pueden ser bacterias fermentativas que dependen de otros componentes. Entonces, a medida que va avanzando la lesión ya de pulpitis reversible, va a irreversible, ya va a necrosis, se va consumiendo gradualmente las fuentes de oxígeno y las formas de metabolismo de los microorganismos. Y vamos ya a encontrar microorganismos en necrosis ya anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y en su gran mayoría gram negativos. Entonces, eso hace que sea diferente la forma en la que yo maneje una pulpitis reversible desde el punto de vista microbiológico hasta una necrosis.
¿Cómo se ha podido identificar que cambia el hecho de que yo una pulpitis tenga un microorganismo, que una necrosis tenga otro? A través de diferentes métodos de estudio, como les he dicho, en los cuales se toman muestras mediante protocolos establecidos de las zonas de interés. Por ejemplo, si yo quisiera saber el componente de las muestras periapicales, protocolos a través de conos de gutapercha que permiten tomar la muestra, de la sangre o la gotita de sangre que se hace en una exposición pulpar, del fluido dentinario, del fluido gingival. Entonces, mediante estos protocolos nos permite a nosotros identificar la composición microbiana. En lo que es pulpitis reversible e irreversible, nosotros vamos a ver en este estudio que mucho se relaciona a la presencia de caries previa. Los microorganismos presentes en la caries dental están muy relacionados también al desarrollo del microbioma, así como del hábitat en el cual también se va a desarrollar los microorganismos en las pulpitis. En este caso, nosotros vemos que en este estudio se identificaron más filos de actinobacterias, bacteroidetes, firmicutes y proteobacterias, que dentro de estos grupos insistan bacterias muy frecuentes que ya en nombres para que me entiendan conocidos va a estar Enterococcus fecalis, Porphyromonas gingivales, Pseudomonas, Propionibacterium, que son nombres ya más cercanos hacia a nuestra literatura, lo que más leemos. Generalmente nosotros tenemos que diferenciar, digamos, dos puntos de vista, que son el hecho de que el microorganismo pueda venir desde una lesión subyacente, es decir, por ejemplo, una caries, y también tenemos que entender que en cavidad oral y en varios sitios de cavidad oral tenemos microorganismos transientes. ¿Qué son estos microorganismos transientes? Son microorganismos que están de paso, ¿ya? Son microorganismos que solamente pasan por cavidad oral y van a tracto gastrointestinal, geniturinario, etc. Como por ejemplo el Enterococcus fecalis, que está nombrado en endodoncia. Este es un microorganismo cuyo hábitat normal no es la boca. Generalmente su hábitat es tracto gastrointestinal, tracto geniturinario. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llega ese microorganismo a boca? Porque son microorganismos transientes. Se dice que muchos de los alimentos, igual que consumimos como a veces quesos, leche, tienen estos enterococcus a través de la alimentación. Quedan en boca y a través de, como son transientes y están durante este tiempo en boca, pueden llegar también hacia los tejidos pulpares. En el caso de las pulpitis también irreversibles y necrosis pulpar, en el estudio de Sargar, nosotros vamos a ver que ellos hicieron un estudio en el cual determinaron la presencia de microorganismos en pulpitis irreversible, con compromiso y sin compromiso periapical, y también de la necrosis igual con y sin compromiso periapical. Ellos igual encontraron una gran cantidad de microorganismos, entre los cuales también están Enterococcus fecalis, tenemos Fusobacterium, Streptococcus, Porphyromonas gingivalis, e incluso aquí no está tan relacionado a la parte bacteria, pero encontramos Cándida, un hongo, y herpes virus, que es un virus. Entonces es importante también saber que este microbioma está cada vez creciendo más. ¿Y es por qué? Porque las técnicas permiten que se identifique una mayor cantidad de especies. Nosotros aquí vamos a ver que hay en alta frecuencia, sí, Porphyromona gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Enterococcus fecalis, tanto en necrosis como en pulpitis irreversible. El punto es que si yo me pongo a pensar, Porphyromona gingivalis no es un residente normal, o sea, no es un residente habitual. Entonces, ¿cuál es la vía de ingreso de Porphyromona gingivalis? Como les comentaba, ¿cuál es la vía de ingreso de Enterococcus fecalis? ¿Cómo llegan estos microorganismos hacia la cavidad pulpar? Dentro de los estudios, realmente es súper difícil encontrar estudios regionales que hayan hecho levantamientos de microbiomas orales, y en este estudio pudimos encontrar que hay algunos esta era una revisión, y mostraron varios estudios de Brasil en donde ellos muestran que en la patología pulpar se encuentran algunos microorganismos que no coinciden igual con los de la zona europea, no coinciden con microorganismos que están en Corea, en Polonia, en China, etc. Entonces, de aquí nace la necesidad del hecho de que nosotros, como profesionales, nos comencemos a interesar en cuáles son los microorganismos que tiene nuestra población. ¿Y por qué me enfoco en este tema? Por el hecho de que nosotros también
tratamos de estos pacientes. Tratamos de estos pacientes que vienen con estos microorganismos. Este es el paciente común que me llega a la clínica. Y yo lo primero que me pregunto siempre es, ¿debo medicarle a este paciente si es que viene con pulpitis, si es que viene con necrosis, si es que viene con una lesión periapical? Algunos me dirán sí, otros me dirán no. Y esto va a depender, ¿sí? Hay literatura, mucha bibliografía acerca de la medicación y el uso de antibióticos, porque recuerden que el antibiótico es el que va a actuar sobre las bacterias por diferentes mecanismos y que van a mostrar si es necesario realmente o no medicar. Muchos de nosotros, igual en la consulta se pasa el hecho de que, no, si el doctor no me manda una receta, no es buen doctor. O sea, para yo poder curar a un paciente, necesito obligatoriamente darle un medicamento, darle un antibiótico. En el caso de endodoncia hay que pensarlo dos veces. Hay que conocer mucho del microbioma y entender cuál es el proceso patológico que está pasando el paciente para yo poder decidir si voy o no voy a medicar. El uso de antibióticos en endodoncia, en general a nivel mundial, hay un uso indiscriminado de los medicamentos. ¿Por qué? Encontré este estudio de Segura que hace una revisión en donde la revisión igual menciona a un país, Bélgica, que ellos estudiaron igual una población eh, de, de los dentistas en Bélgica, eh, en la cual decía, mencionaba que el 54,2% de los dentistas, sin ningún tratamiento local, sin haberle dicho al paciente abra la boca, voy a eliminar caries, nada, medicaron al paciente solamente porque el paciente refería una molestia. Entonces, hay que pensar, como les digo, hacia dónde estamos destinando nuestro tratamiento. Y el 4,3% de esos pacientes eran pacientes con pulpitis, ¿ya? Ahora, este antibiótico que medicaron a 54,2% de pacientes, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Nosotros en odontología, en general, en todas las áreas, prescribimos antibióticos, pero de forma empírica. ¿Por qué se dice de forma empírica? Porque yo no sé cuál es el microorganismo exacto que está actuando en esa patología. Y como les mencionaba al inicio, la patología no es causada por un microorganismo, sino por una comunidad microbiana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la literatura hemos encontrado que hay un cierto tipo de microorganismos y vamos a buscar un antibiótico para esos ciertos tipos de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente? Se busca antibióticos de amplio espectro que tengan la mayor cobertura posible para poder actuar sobre los microorganismos que yo creo que están ahí. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en general nosotros sabemos que las infecciones son polimicrobianas. Vamos a tener anaerobios gram positivos, gram negativos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, pero que tienen la capacidad, todos estos microorganismos, de generar resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque pueden comunicarse entre ellos, ¿ya? Entonces, al poder comunicarse entre ellos, al poder pasar estos factores de resistencia del un amigo, al otro microorganismo, hacen que muchos de los tratamientos se vuelvan más complejos. Nosotros también debemos entender que hay en algunas ocasiones, y me van a entender los chicos en clínicas, que cuando les decimos, a ver, ¿qué van a recetar? Me dicen un antibiótico para el dolor. El antibiótico no reduce el dolor, no reduce la hinchazón que tienen los pacientes, ¿ya? Incluso hay evidencia científica que dice que el antibiótico no actúa de forma efectiva en la necrosis pulpar. ¿Y por qué este hecho de que los antibióticos no van a actuar en la necrosis pulpar? Si yo administro un medicamento a un paciente, el paciente se toma las pastillas, toma amoxicilina, por ejemplo, se toma sus pastillas, pero el medicamento pasa por su proceso de farmacocinética y comienza un proceso de distribución para llegar hasta la zona de daño. ¿A través de qué se distribuye? De la circulación del flujo sanguíneo en un proceso de necrosis. ¿Hay vasos sanguíneos? ¿Sí o no? Si no tengo vasos sanguíneos viables, no hay un flujo sanguíneo, no va a llegar el medicamento a la zona. Entonces, no me va a servir que yo le dé un antibiótico a un paciente con necrosis porque no va a llegar la medicación a la zona. El tratamiento de nosotros lo que estaría haciendo es contribuyendo a este problema global de resistencia antibiótica y que ha sido muy mencionado por la Asociación Americana de Endodoncia,
que al recetar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de amoxicilina de amplio espectro de forma indiscriminada, lo que estamos haciendo es haciendo que las bacterias, que los microorganismos en el conducto se vuelvan inteligentes, se pasen las capacidades de resistencia entre ellas y que cuando realmente sea necesario dar esta medicación, la amoxicilina más el ácido clavulánico o la amoxicilina por sí sola no nos sirve. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar todas las herramientas para un tratamiento adecuado, ¿sí? ¿Va a eliminar eso los microorganismos? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir hacia la causa. Siempre que nosotros debemos solucionar algo, debemos nosotros de entender que debemos eliminar el agente causal. Si yo tengo mi caries, eliminar la caries, limpiar la caries. Si yo tengo un proceso de necrosis por una caries profunda, exposición pulpar, la pulpa ya está necrótica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar la caries, quitar todo el tejido necrosado, le quito el sustrato, le quito el alimento, le quito todas las ventajas que tiene el microorganismo y me coadyuvo de algunas herramientas, como por ejemplo los irrigantes, la activación ultrasónica y mi protocolo de tratamiento, ¿ya? Siempre cuando nosotros vamos a trabajar en pacientes, debemos pensar que el paciente que me llega va a tener un microorganismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una microbiota o una flora normal propia, que puede ser normal en una zona, pero si yo llevo ese microorganismo de esa zona normal a otra y le cambio, ya no es microflora normal, ya está alterando el otro hábito. Entonces, para esto nosotros tenemos que generar protocolos, en el caso de endodoncia, de un tratamiento adecuado, esterilizar el instrumental, tener un manejo adecuado de los insumos, es decir, de los guantes de látex que voy a usar, de los conos de papel, de los conos de gutapercha, del hipoclorito, de todos los insumos que yo vaya a usar. Y también hacer algo esencial que siempre le he dicho yo, el aislamiento. El aislamiento es la parte básica en muchas de las áreas. Así vaya a retirar una caries, tengo que aislar porque estoy aislando la microbiota que yo tengo en esa zona de contaminar otras zonas o de traer igual microorganismos de otros lugares hacia ese diente que estoy tratando. Entonces, hagamos que el diente guarde su distanciamiento social del otro diente y aislemos, que es una de las partes esenciales de los protocolos de tratamiento. Cuando nosotros hablamos ya de la parte de endodoncia, tanto la parte clínica como la parte microbiológica, ambas cosas se enlazan, van a trabajarse totalmente todo el tiempo de la mano. Si yo no genero un plan de tratamiento adecuado para controlar el factor causal, que en este caso que les presente son los microorganismos, que son un factor causal importante en la patología pulpar, y no lo manejo de forma adecuada durante todo el proceso, voy a llegar al fracaso del tratamiento endodóntico y por ende el pronóstico de mi paciente va a ser desfavorable. El mensaje que les quería dejar hoy con esta presentación era el hecho de que no siempre se debe medicar, se debe actuar sobre el factor causal, hay que ser muy minuciosos al momento de yo saber qué voy a dar y qué voy a medicar a un paciente. En el hecho de que yo tengo que entender que uno, yo no vivo en Europa, yo no vivo en Estados Unidos, nuestra microbiota no va a ser exactamente igual a la de ellos. Puede tener similitudes, sí, pero no va a ser la misma, ¿ya? El hecho de que no el dar un antibiótico va a generar que el paciente mejore si no retiro el factor causal. Si yo tengo un diente con necrosis, no hago un tratamiento adecuado, no va a sanar el paciente por más antibióticos que les dé. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener siempre presente. Ese era el mensaje del día de hoy, que tratemos de ser más quisquillosos con los diagnósticos y protocolos de tratamientos que generemos en los pacientes, basándonos en las características que tengamos. ¿Ya? Igual no mediquemos indiscriminadamente. Hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Igual hay antibióticos que van a actuar sobre una especie bacteriana, otros antibióticos sobre otra especie bacteriana, y de ese conocimiento debemos saber al momento de dar el medicamento, puesto que no va a ser el mismo medicamento en un paciente que tenga bacterias anaerobias estrictas versus un paciente que tenga bacterias facultativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Les pongo esta postal de realmente de los microorganismos. No nos debemos sentir solos porque hay millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo, que son parte de nosotros y que somos un mundo para ellas. Muchísimas gracias.
Excelente su intervención. En este momento vamos a resolver las preguntas. Tenemos una primera pregunta que, que Cristina Clavijo menciona. ¿Por qué el microbioma oral es diferente en distintos países? Se realizan de... ¿Por qué? Porque el microbioma oral va a cambiar por el hecho de que cambie el hábitat de un lugar a otro. La alimentación es uno de los factores esenciales en el microbioma. Nosotros vamos a ver que la alimentación puede hacer que exista más prevalencia de un microorganismo que otro. Entonces, ese puede ser un factor, uno determinante de los países. La otra es las condiciones ambientales, ¿sí? Hay muchos casos que los microorganismos que nosotros estamos llevando a nuestro microbioma oral son microorganismos de origen exógeno, es decir, que son ambientales. Entonces, esos microorganismos que nosotros llevamos del ambiente al medio oral van a ser diferentes de acuerdo, por ejemplo, temperatura que nosotros tengamos en el ambiente, pH, humedad, características de metabolismo, es decir, qué tanta disponibilidad de oxígeno tienen o si pueden trabajar en base a otros elementos como, por ejemplo, carbonos o metales. Entonces, esas cosas son las que podrían hacer cambiar el microbioma de un país a otro e incluso de una ciudad a otra. Listo, doctora. Tengo otra consulta más, es personal más bien. Un tratamiento, una pieza correctamente diagnosticada, correctamente sellada clínicamente, ¿puede fracasar el tratamiento y por qué? ¿Con el tiempo? Sí, lastimosamente, porque hay una característica que nosotros decimos, los microorganismos no se ven. Así tengamos lupas para ver, microscopio para trabajar en endodoncia, no se pueden observar y hay una anatomía dental muy compleja. Nosotros ya no hablamos a nivel endodóntico de un conducto radicular, sino de sistema de conductos radiculares. Y si un protocolo de tratamiento puede llegar a fracasar, puede ser mucho en relación a la presencia bacteriana en zonas de difícil acceso. Que a pesar de todos los protocolos que se tenga, activación ultrasónica, utilización de irrigantes adecuados, no se llegan a eliminar y estos podrían llevar al fracaso del tratamiento endodóntico. Listo, mi doctora. Muy interesante el tema. Agradecemos la intervención a la doctora Fernanda Zacoto y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde. A continuación, presentamos a nuestra segunda expositora, la doctora Patricia Anabel Solano Jara, odontóloga, graduada de la Universidad Católica de Cuenca, mejor graduada con el promedio sobresaliente en la carrera de odontología, diplomado en docencia universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana Colombia, fue ayudante de cátedra de las asignaturas de Ortodoncia 1, Cirugía 2, quien expondrá el tema trauma dentoalveolar. Bienvenida, doctora. Le hacemos paso a su intervención. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctora. Espéreme que le interrumpa, doctora Anabel. Doctora Zacoto, si nos puede ayudar, muchas gracias. Listo, doctora, le escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes con todas las doctoras presentes. De antemano, un caluroso saludo y a la vez un agradecimiento a toda la Universidad Católica de Cuenca por esta invitación. Y de igual manera a la doctora Magali Jiménez. No sé si me pueda permitir compartir la pantalla en este momento. Listo, ya le veo. No sé si me está escuchando, doctora. Sí, doctora Anabel, con gusto le escuchamos. Adelante. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar todo lo que relaciona sobre traumatismos dentalveolar.
Para iniciar, quisiera hacerlo con una pregunta, un paradigma o una realidad. Hoy en día todo lo que involucra el área de la salud está llenándose bastante con lo que es la publicidad. Muchas de las veces nuestros pacientes acuden a la consulta solicitando distintos tipos de tratamientos sin tener una base científica. Es por ello que nosotros debemos de actuar de una manera sigilosa y responsable y hacerles conocer a los pacientes cada uno a detalle los tratamientos, sus beneficios y también los prejuicios que quizás puedan realizarse de esto. Para iniciar, vamos a empezar hablando sobre el trauma dental velar. Sabemos que este va a ser producido por fuerzas ya sean directas o indirectas que ejerzan un impacto violento sobre la pieza dental y los tejidos periodontales que lo complementan. Tenemos lo que es hueso alveolar, cemento radicular, ligamento periodontal y lo que es la encía. Etiológicamente, son causados por diversos factores, episodios de violencia intrafamiliares algunas veces, imprudencias o accidentes con fuerzas excesivas sobre el órgano dental, además de distintos deportes que son practicados sin el protector bucal. Regularmente todos estos tipos de traumatismos son dados en la niñez, produciendo lo que son episodios tanto de dolor, alteraciones estéticas, funcionales y psicológicas, por lo que todo esto se va a considerar situaciones desagradables, tanto para las personas que poseen el traumatismo como para sus familiares. Actualmente, de manera oportuna, tanto para realizar un diagnóstico y un tratamiento, es indispensable ya que permitirá prevenir la aparición de posibles complicaciones y asegurar el mejor pronóstico dental del paciente. Podemos observar que existe referente a la prevalencia de los traumatismos dentalvorales. Estos pueden darse en la compromiso tanto en la corona como en la raíz. Frecuentemente se llega a observar la pérdida de la pieza dental debido a la gravedad que puede suscitar estas lesiones, así como alteraciones patológicas a corto o a largo plazo. Actualmente, en nuestro medio, en nuestra provincia, son escasos los estudios sobre traumatismos dentalvelares, igual en el país. Por ello, se han tenido la posición de la universidad a realizar un macroproyecto epidemiológico para saber la prevalencia de traumatismos dentalvelares, que posteriormente les estaré indicando. Tenemos que recordar que nuestra profesión es un tratamiento multidisciplinario y más aún en lo que compete a los traumatismos dentalveolares, ya que esto va a ser llevado por diversas especialidades. Por ejemplo, en el área de cirugía maxilofacial nos cubrirá lo que son las atenciones hospitalarias o en el caso de algunos pacientes que hayan sufrido accidentes y tengan alguna fractura de mandíbula. En lo que es en el área de la endodoncia, los especialistas nos colaborarán con la reimplantación de la pieza dental o realizando endodoncias de seguimiento para la mejora del diente. Y en el área de prostodoncia y periodoncia nos colaborarán con el éxito funcional tanto en la masticación como en la estética. Quería indicarles algo que me llamó la atención, unas palabras. Piensa no solo en lo más lógico, sino también en lo que te apasiona. Parte del protocolo que nosotros utilizamos para llevar lo que son los traumatismos dentalveolares y realizar un correcto diagnóstico y tratamiento es la toma de una radiografía periapical del área afectada. ¿Esto en qué nos colaborará? En llegar a ver algún agente extraño que no se pueda ver clínicamente, nos colaborará el diagnóstico radiográfico. Al igual que fragmentos dentales que no se pueda ver, como les indiqué en la consulta al momento de examinar al paciente, cuando un fragmento dental se llegue a encontrar aislado,
puede ser unido tratando la fractura o la exposición pulpar de una manera urgente con materiales preventivos, como lo que es ionómero de vidrio y restauraciones permanentes, llegando a usar un agente adhesivo como un compuesto restaurador como la resina compuesta que tenemos. Tenemos que saber que las lesiones de traumatismo dentalveolares es bastante extensa en realidad. Así que hice en realidad una clasificación un poco resumida. Tenemos lo que son las lesiones de tejidos duros y la pulpa, lo que son las lesiones de tejidos periodontales, lesiones al hueso de soporte y lesiones de la mucosa dental. Dentro de lo que compete las lesiones de los tejidos duros, tenemos lo que es la infracción del esmalte, que se conoce también como rajadura del esmalte. Esta no necesita tratamiento. En lo que es la fractura del esmalte, se considera como una fractura coronal no complicada. Regularmente esta se hace con puntas de desgaste los márgenes que han sufrido este tipo de traumatismos. Lo que son fracturas de esmalte y dentina, no complicada también. También dentro de este grupo de lesiones de tejidos duros y de la pulpa tenemos lo que son fracturas corona complicada, fractura corona raíz complicada y fractura radicular. En lo que son las lesiones que nos van a competir todo lo que son los tejidos periodontales, tenemos 5, lo que son la concusión y la subluxación. Estos van a tener, pueden tener movilidad, mientras que la luxación extrusiva, luxación lateral y luxación intrusiva, al igual que la abulsión, van a tener desplazamiento de la pieza dental. Las lesiones al hueso de soporte tenemos lo que es la conquimusión del alveolo maxilar, la fractura de parte del alveolo maxilar, de la pared del alveolo mandibular, fracturas del proceso alveolar maxilar, fractura del maxilar y fractura de la mandíbula. En lo que son lesiones de la mucosa tenemos lo que es las laceraciones, las contusiones y las abrasiones. Esto podemos observar solamente superficial en lo que es la encía. Por todo lo antes mencionado, se vio la necesidad de realizar un macroestudio epidemiológico sobre el trauma dentalveolar en niños, adolescentes y adultos de la parroquia urbana Huayna Cápac del Cantón Cuenca. ¿Cuál fue el objetivo que nos planteamos para nosotros realizar este macroestudio epidemiológico? Fue el de determinar la prevalencia de trauma dentalveolar que va a existir en la parroquia urbana Huayna Cápac del Cantón Cuenca. ¿Cuál fue la metodología que nosotros usamos para este estudio? Se realizó un estudio retrospectivo con un enfoque cuantitativo y descriptivo. El levantamiento de todos estos datos se dio mediante encuestas puerta a puerta en la parroquia Huayna Cápac del Cantón Cuenca con todos los límites que contaba. El cálculo de la muestra que pudimos obtener fue realizado con una fórmula de muestreo probabilístico, logrando un total de 301 participantes. Se realizó todos estos datos procesados mediante el programa SPSS versión 25. Se realizaron criterios de inclusión para las personas que habitaban dentro de la parroquia Huayna Cápac y querían formar parte de la encuesta, y se excluyó a las personas que no eran domiciliarias de la parroquia o tenían alguna incapacidad intelectual. Referente a cómo presentamos nosotros los resultados, fue mediante tablas cruzadas de acuerdo a la prevalencia de trauma dental. Por parte de los investigadores no se presentó ningún conflicto de intereses por parte de los autores mismos, que nunca comprometió la vulnerabilidad de los participantes de la encuesta.
Como resultado, logramos obtener que la prevalencia de trauma dental en la población de la parroquia urbana Huayna Cápac, en personas que llegaron a sufrir un trauma dental, fueron tan solo el 8%, comprendida en 24 personas, mientras que las 277 personas no indicaron haber presentado trauma dental en un 92%. Respecto a la distribución de la muestra según la necesidad de la edad y el sexo en personas que sufrieron traumatismos, en edades comprendidas de 1 a 12 años tuvimos un valor alto en el sexo masculino con un 25%, mientras que en el sexo femenino fue de 20.84%. En edades comprendidas de 13 a 17 años fue en un rango de 8.33%, menos en el sexo femenino fue 0%. En pacientes de 18 años en adelante, el sexo que predominó fue el masculino, con un porcentaje del 37.50%, mientras que el femenino en un 8.33%, llegando a obtener el sexo masculino un mayor índice de trauma dental velar con un 70.83%. Lo que compete respecto a la asignación de la muestra según el número de piezas traumatizadas relacionadas con la arca dentaria, pudimos observar que los dientes que sufrieron un golpe, una sola pieza dental en la arcada superior fue del 27.50%, mientras que de la arcada inferior se presentó tan solo el 8.33%. Lo que compete a 2 piezas dentales fue del 33.33% en la arcada superior. De 3 piezas dentales fueron 4.17% en la arcada superior. Y de 4 dientes fue el 12.50% en la arcada superior, mientras que en la arcada inferior se presentó un porcentaje del 4.17%, arrojándonos un resultado en el que indicaba que la mayor prevalencia de traumatismos dentales se llevaba en el maxilar superior, con un porcentaje del 87.50%, mientras que en la arcada inferior tan solo nos registraba un 12.50%. La prevalencia de abulsión dental relacionada con el motivo del golpe. De acuerdo a los motivos que se clasificó por caídas, choques con objetos y golpes por partes del cuerpo. La abulsión de las piezas dentales. En caídas se dieron el 8.33%, realizadas con choques con objetos de 4.17%. Este choques con objetos involucraba lo que son en distintos tipos de deportes que nos indicaban las personas que fueron encuestadas. En golpes con otras partes del cuerpo se manifestó un 0% en lo que compete a la parroquia Huayna Cápac, indicándonos que la abulsión dental de todos los pacientes que fueron encuestados, tan solo el 12.50% llegaron a perder la pieza dental. Y el motivo esencial fue por caídas en un 8.33%. Agradece lo que tienes y valorarás lo que falta. Respecto a la discusión que nosotros logramos hacer en nuestro estudio, pudimos observar que en el Ecuador no se reportaban estudios hasta el momento sobre traumatismos dentalveolares, mientras que Delgado y colaboradores en lo que es Europa establecieron un índice de traumatismos dentalveolares del 5.6% al 35.2%. Asia planteaba un rango de 4.1% al 21%. En Brasil se observaban cifras totalmente altas del 13.6 al 58.6%.
logramos observar nosotros que tan solo el 8% de personas de lo que comprometía lo que es la parroquia Huayna Cápac sufrieron un trauma dental. Mientras que Velázquez en el año 2013, lo que respecta a América Latina, presentó una prevalencia de trauma dental velar del 0.14%, desde el 1 de julio del 2012 hasta el 31 de julio del 2013. Soto y colaboradores indicaron que el sexo masculino es el más afectado al momento de sufrir un trauma dental velar, llegando a constituir un 46.67%. En nuestro estudio logramos obtener de igualmente que de todas las personas encuestadas, el 70.83% afectados eran del sexo masculino. Al momento de realizar las encuestas, nosotros vimos alto este valor, ya que en lo que corresponde al área de Huayna Cápac, la gente nos indicaba que había algunos bares y el ingerir bebidas alcohólicas era lo que sumaba este índice de traumatismos dental violar en el sexo masculino. Y por el mismo hecho de beber bebidas alcohólicas, el motivo de traumatismos era caídas, entonces es lo que involucraba todo este rango. Nosotros encontramos que la prevalencia era elevada en personas de 18 años en adelante, con un porcentaje del 37.50%, mientras que Andreasen y colaboradores evidenciaron en el Hospital de Campagüe, Dinamarca, una alta prevalencia de trauma en edades comprendidas de 16 a 20 años. Nosotros logramos obtener un 37.50% de afecciones traumáticas en tan solo una pieza dental, mientras que en estudios realizados por Andreasen y colaboradores lograron describir una mayor prevalencia de personas con 2 piezas dentales traumatizadas. Nosotros logramos observar un porcentaje del 12.50% de pacientes que presentaron abulsión dental tras sufrir un traumatismo dental, mientras que Mesquita y colaboradores en el año 2017 en el Hospital de Uberlândia, Brasil, determinaron un 7.75% de casos de abulsión dental debido a traumatismo. Se observó que la prevalencia de traumas fue mayor debido a caídas con un valor del 54.16%, mientras que González y colaboradores indicaron que la causa más común de los traumatismos dentales eran las caídas observadas en ambos sexos. Dentro de las conclusiones que nosotros pudimos plantear posterior a nuestro estudio es que es reducida la prevalencia de traumas dental violares dentro de nuestra provincia. Respecto a la parroquia que nos involucró, que es la Huayna Cápac, logramos encontrar que la mayoría de los golpes fueron recibidos en la arcada superior, llegando a afectar tan solo una pieza dental. Se observó que en la parroquia Huayna Cápac existía una alta prevalencia de traumas dentales relacionados con caídas, siendo este uno de los factores más relevantes para desencadenar este fenómeno. Es la bibliografía que pudimos obtener para lo que es la planificación y lo que es la discusión comparando con otros artículos de traumatismos dentales en otros países. Esta investigación, la investigación que se logró plantear de traumatismos dental violares, queríamos que siga como un punto de partida para que los distintos sistemas de salud puedan ejecutar investigaciones más precisas que permitan estudios clínicos que lleven a abordar por completo este tipo de padecimientos. Esperamos que en algún momento la universidad pueda plantearse como un hospital o un medio para que se pueda la gente asistir que llegue a sufrir traumatismos dental violares, ya que en nuestra provincia no contamos con este tipo de servicios. Para culminar, quería hacerlo con una frase: si pierdes tus sueños, pierdes la razón de vivir.
Muchas gracias por su atención. Excelente ponencia. En este momento se abre el foro de preguntas. Tenemos la primera pregunta, lo realiza Jefferson Castro. Saludos, doctora Anabel. Excelente ponencia. Mi pregunta es, durante un trauma dentoalveolar de una pieza temporal, el cual sufre una avulsión, ¿es recomendable realizar una reimplantación de la pieza? No, o sea, referente a lo que es en el área de pediatría, no es recomendable realizar la reimplantación de la pieza dental. En lo que respecta a dentición permanente, sí, pero se tiene que saber cuánto tiempo después de la avulsión dental ha estado fuera la pieza dental, en qué medio ha estado la pieza dental. Pero para dentición temporal no. No es conveniente, porque no sabemos en qué estado de nola pueda presentarse o en qué estado pueda estar la pieza permanente y pueda afectar. David Carrión menciona, buenas tardes, doctora. Muchas felicidades por su conferencia y su estudio. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de éxito en la reimplantación dentaria por trauma? Aproximadamente puede ser del 4 al 70%, como había indicado. Esto depende bastante en qué medio se mantuvo la pieza dental. Regularmente puede ser en suero fisiológico o en leche. No tiene que excederse más de la hora para la reimplantación. Tiene que también tenerse en cuenta que al momento de sufrir una fractura tenemos que darnos cuenta. Esta pieza totalmente avulsionó. Al momento se puede también clasificar en tipos de fracturas, por ejemplo, una fractura horizontal. Cuando presentamos una fractura horizontal, se tiene en realidad que coger y hacer la extracción de la pieza dental. Cuando tenemos una extracción vertical, tenemos que ver a qué nivel del tercio apical se encuentra esta para poder nosotros realizar un tratamiento. En el caso que se encuentre en un tercio cervical, se considera totalmente la exodoncia de la pieza, mientras que si se encuentra en el tercio medio, se puede llegar a ferulizar por 2 o 3 semanas. Recuerden que lo que estoy comentando en este momento es solamente para dentición permanente, porque para dentición temporal no se hace la reimplantación de la pieza dental. Y lo que involucra a fracturas en el tercio apical, se puede realizar endodoncias con apicectomía o fijación con férulas. Si el segmento apical llega a ser muy pequeño o está muy desplazado, se debe remover por total. Listo. Brandon Ulloa menciona, buenas tardes, doctor, excelente ponencia. La pregunta sería, ¿qué tan grave es un trauma dentoalveolar en niños con respecto a la erupción de los dientes permanentes? En realidad es bastante crítico, se podría decir, que se llegue a realizar un trauma. Esto depende en qué estadio se encuentre la pieza dental. Por ejemplo, si tenemos una luxación intrusiva, necesitamos en realidad coger y extraer la pieza porque va a afectar al germen permanente. Es por ello, es por esto que es en realidad para la dentición decida un poco más peligroso el tema de traumatismo, más por la luxación intrusiva, por lo que es niños. Cuando en lo que involucra una luxación intrusiva se puede producir un daño de la pulpa en lo que son las estructuras de sostén, pero referente a lo que es la dentición permanente. Tenemos más preguntas, doctoras. Aquí Jan Cuestas menciona. Buenas tardes. En cuanto a la avulsión de la pieza dental en la reposición dental, ¿siempre necesitará un tratamiento pulpar post-trauma o qué sucede con la porción pulpar de esa pieza? Sí, en todo lo que vamos a referir, lo que es avulsión de piezas dentales y las reimplantaciones, tenemos que tener en claro, nuevamente indico que sea en dentición permanente. En lo que refiere, se puede coger, se realiza un tratamiento de endodoncia
y se feruliza. Hay que recordar al paciente que debe que mantenerse siquiera al promedio de 2 semanas con una dieta blanda. Listo. Doctora, se terminaron las preguntas. Yo quiero felicitarle a usted y realmente a todo el equipo de investigación porque es muy importante conocer este tipo de lesiones en nuestro medio, así como también deberían extenderse este tipo de investigaciones a áreas rurales. Agradecemos la intervención de la doctora Patricia Anabel Solano Jara y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muy amable, para mí ha sido un gusto, le agradezco mucho, doctora. En realidad me siento muy orgullosa de ser parte de la Universidad Católica de Cuenca. Para mí es un orgullo en realidad haberme graduado en tan digna institución y espero que mis compañeros de igual manera traten de aprovechar totalmente todos estos webinarios que en realidad uno aprovecha bastante para su año de rural. Damos por cerrado las intervenciones de este día dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes.